Bien, Egunon. Nosotros planteamos la devolución de los presupuestos del Gobierno vasco a través de una enmienda a la totalidad. Hoy el consejero de Economía y Hacienda ha presentado unos presupuestos que ya presentó el conjunto del Gobierno vasco, envueltos en un lenguaje de progreso, de eficacia, pero que esconden, en nuestra opinión, un objetivo que no compartimos y que rechazamos, que es la renuncia a transformar de raíz un sistema que genera desigualdad, precariedad para muchos y crisis ecológica. Aurrekontu hauek eserez aldatzeko pentsatuta daude. Dagoen status quoa mantentzeko aurrekontuak dira. Desberdintasuna, askorentzat prekarietatea eta krisi ekologikoa sortzen dituen sistema bere horretan mantentzeko aurrekontuak. Son unos presupuestos reflejos de la coalición Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, cuyo proyecto político se limita a la gestión del status quo existente. Y a eso nos referimos cuando hablamos en nuestra enmienda de totalidad de unos presupuestos sin rumbo. Crecen las cifras, pero no el país. Hablan de crecimiento, pero no de redistribución de la riqueza. Se trata de un proyecto que renuncia a cambiar nada y que condena a este país a seguir atrapado en las mismas desigualdades de siempre. Se nos dice, lo dice el consejero, que son unas cuentas responsables, estables, sólidas, pero lo que tenemos delante es un presupuesto que crece gracias a una deuda extraordinaria que desaparecerá posteriormente. No hay proyecto, no hay dirección y no hay transformación. El Gobierno propone administrar lo existente, como lo existente fuera suficiente. Y hay para mucha gente en este país para lo que lo existente no es en absoluto suficiente. Hoy la gente vive con inseguridad vital, con desigualdad creciente, con expectativas bloqueadas. Y estos presupuestos no van a aliviar nada de eso. Euskadi tiene hoy capacidad financiera, institucional y social para situarse a la vanguardia de Europa en transición energética, en democracia económica e innovación pública. Pero este proyecto presupuestario renuncia a ese liderazgo y se conforma con administrar lo que hay, tal y como está. Y en ese sentido afirmamos que es conservador, repite los mismos esquemas que se repiten año tras año. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad al considerar que los presupuestos para el año 2026 no responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Vivienda, coste de la vida, empleos dignos, servicios públicos. Pero pensamos que tampoco responde a los desafíos de época que enfrenta Euskadi, como el cambio climático, la transformación industrial o la cronificación de la pobreza más severa en una parte de la población a la que siempre se deja atrás. Y hemos presentado esta enmienda a la totalidad al constatar también no solo que no compartimos objetivos y modelo, sino que ni tan siquiera existe voluntad por parte del Gobierno del señor Pradales de buscar ningún tipo de acuerdo que pudiera ampliar el respaldo con el que contarán estos presupuestos. Un respaldo que obviamente se va a limitar, sin lugar a dudas, a los partidos que conforman el Gobierno. El Gobierno vasco este año no ha querido perder ni un solo minuto en intentar buscar algún resquicio para el acuerdo y ha concluido que con su mayoría absoluta le basta y le sobra. Es una decisión legítima, pero que debería ser explicada con honestidad y no con discursos de mano tendida de cara a la galería mientras a puerta cerrada se plantean lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Tras el relato de marketing institucional, por supuesto siempre presente, el proyecto reproduce el mismo esquema que ya rechazamos el año pasado, una orientación conservadora y continuista que más allá de mantener lo que hay como está, ni afronta las desigualdades sociales, ni aborda la democracia económica y ni tan siquiera sitúa al país en la senda de una transición energética ambiciosa y justa contra el cambio climático. La distribución de ingresos y gastos que proponen renuncia a fortalecer unos servicios públicos debilitados, renuncia a redistribuir la riqueza
y renuncia a dotar a la Administración de la capacidad innovadora y estratégica que creemos que exige este momento. Ni se prepara el futuro ni se soluciona el presente. Se limitan a administrar y gestionar a corto plazo. Unos presupuestos que, desde luego, no van a transformar Euskadi, pero que tampoco van a dar solución a los problemas inmediatos que tiene tanta gente en este país en su día a día. Son unos presupuestos que no sirven más que para mantener lo que hay tal y como está. El Gobierno presume de estabilidad, de crecimiento, de buena gestión. Lo que no dice es quién crece y quién se queda atrás. La juventud no puede emanciparse. Las familias cada vez tienen más problemas para llegar a fin de mes. Los servicios públicos siguen perdiendo calidad. Y la pobreza más severa que sufre una parte nada despreciable de la ciudadanía vasca se está enquistando. Y la respuesta del Gobierno vasco son unos presupuestos que no están pensados para transformar esa realidad, sino para gestionarla manteniendo los privilegios de quienes más tienen y de quienes más ganan. En primer lugar, ¿quién sostiene estas cuentas que se nos presentan y para las que el consejero hoy nos pide el apoyo? La sostiene la clase trabajadora. Los que tienen nómina pagan. Los que tienen patrimonio pagan menos. Y quien tiene beneficios millonarios paga muy poco en este país. El grueso de los ingresos de estos presupuestos proviene de las aportaciones forales, que con su modelo fiscal del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi son aportaciones que se sostienen fundamentalmente por las personas trabajadoras. Mientras tanto, las rentas del capital y los grandes patrimonios siguen aportando de forma claramente insuficiente. Son, como cada año en ese sentido, unos presupuestos absolutamente injustos. Langile klasea da aurrekontu horiei eusten diena. Kapitalistek eta enpresek ez dute dagokiena ordaintzen. Aurrekontu bidegabeak dira oraindik. Ingresos y gastos son parte inseparable de la acción pública. Y ustedes, los partidos que sostienen al Gobierno, mantienen una arquitectura de ingresos injusta con la que luego nos presentan unos presupuestos de mantenimiento, pero no de transformación ni de reparto de la riqueza, ni de búsqueda de una mayor igualdad. Los últimos cambios fiscales aprobados en los territorios por parte del PNV, el PSE y también Podemos mantienen un status quo que sigue protegiendo a quienes más tienen e impide una reforma fiscal en profundidad, valiente, capaz de equiparar de una vez por todas las rentas del capital y las rentas del trabajo. Y ese inmovilismo tiene un coste que se refleja año tras año en los presupuestos del Gobierno vasco. La reforma fiscal pactada va a reducir aún más la recaudación. Son más de 200 millones de euros de diferencia, más de 200 millones de euros que no estarán en sanidad, ni en educación, ni en cuidados, ni en vivienda. Así que también lo planteamos claramente al Gobierno vasco. La dificultad para que este Gobierno no pueda llegar a un acuerdo con nuestra coalición, con Sumar, no está en la falta de recursos. No está en que propongamos unos presupuestos más expansivos, no está en que planteemos modificaciones por valor de más de 800 millones de euros, como decía el consejero. El problema es que el Gobierno se niega a pedirles a los que más tienen y más tendrían que aportar esa diferencia económica con la que perfectamente se podrían financiar los presupuestos que planteamos desde Sumar. Prefieren seguir cargando el peso sobre quienes sostienen este país todos los días, la clase trabajadora, que son quienes sostienen el sistema fiscal y que son quienes después sufren las consecuencias de esa falta de recursos en los presupuestos. No se puede planificar el gasto sin revisar los ingresos y no existe cohesión social si quienes más ganan no contribuyen más. Este país sigue teniendo una deuda pendiente con la justicia fiscal. En segundo lugar, Euskadi dedica en realidad cada año menos esfuerzo público a sostener lo común. El Gobierno calcula el crecimiento del PIB en un 1,9%, un crecimiento
moderado en un entorno internacional de incertidumbre, lo ha descrito el propio consejero, y que requeriría, por lo tanto, en nuestra opinión, de una inversión, de un gasto público y de un impulso público fuerte, potente. ¿Y cuál es la respuesta a esa realidad en estos presupuestos? Pues que en realidad apenas crecen si se tiene en cuenta lo que aporta el Estado, la deuda y cuál es el presupuesto operativo real final. No estamos ante un presupuesto expansivo, estamos ante un presupuesto de mantenimiento. Y, en tercer lugar, y para nosotros lo más importante a la hora de pedir la devolución de estos presupuestos, no es cuánto se gasta, sino en qué y para quién. Veamos. Seguridad versus vivienda. El Gobierno decide gastar 850 millones en seguridad y 482 millones en vivienda, es decir, 2 euros en policía por cada euro en vivienda. Ese es su modelo de país, más policía que vivienda. La situación de la vivienda es una vergüenza para un país como el nuestro. Es un país rico en términos económicos a nivel internacional. Y mientras los precios se disparan, el Gobierno presenta un presupuesto que no va a crear vivienda pública suficiente, que no interviene en el mercado, que no frena la especulación y que no protege a los jóvenes y a las familias trabajadoras. ¿Y por qué? Porque este Gobierno no quiere enfrentarse a los intereses inmobiliarios, a la banca, a las constructoras de este país, que hacen un gran negocio con la vivienda. Estos presupuestos continúan tratando la vivienda como un producto de mercado y no como un derecho fundamental. Frente a la emergencia habitacional que sufren miles de familias, se ofrecen migajas de vivienda protegida, se normaliza la existencia de miles de viviendas sin uso y se permite que inversores grandes o pequeños conviertan un derecho en algo con lo que lucrarse. Hace falta un plan de choque de vivienda pública en alquiler. Hace falta aplicar medidas de expropiación de viviendas sin uso. Y hace falta control público de alquileres y precios. Y nada de esto se recoge ni se prevé en estos presupuestos. En cuanto a la sanidad y la educación, a la que hace alusión el consejero y nos dice que se destina más de la mitad del presupuesto a estas materias, obviando, lógicamente, son las principales competencias del Gobierno vasco. En nuestra opinión, lo que se plantea en nuestros presupuestos en relación a sanidad y educación es rellenar grietas sin arreglar unos cimientos absolutamente envejecidos. Una subida en términos económicos en los presupuestos de las que hace gala el Gobierno que ni siquiera iguala la presión inflacionaria y que no va a resolver ni la falta de personal, ni la crisis de salud mental, ni la fuga de profesionales, ni la caída en la accesibilidad en el día a día en nuestros centros de salud. Y mucho menos va a resolver la dualidad de un sistema educativo absolutamente injusto y segregador. Es curioso que el Gobierno y hoy el consejero también hagan alusión a que estos presupuestos pretenden luchar contra la segregación escolar cuando estos presupuestos sostienen un modelo que fomenta, que impulsa esa segregación escolar que vive este país. Unos presupuestos donde la privada concertada sigue blindada y la pública asume las cargas. Y en ese sentido decimos también que son unos presupuestos con más privatización encubierta. En cuanto a la política industrial, donde tanto acento está poniendo el Gobierno vasco últimamente, dinero público sin retorno social. Se moviliza una financiación extraordinaria que expira en 2027. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ni empleo estable, ni descarbonización real, ni arraigo, ni participación pública en los beneficios. En realidad, el Gobierno repite el modelo del pasado. Lo público paga la innovación y lo privado se queda los resultados. Esto no es industrialización, es subsidio al capital sin control democrático. Se nos habla de transición verde, todo el mundo habla de transición verde, pero no destina los recursos necesarios para una transformación energética pública que esté a la altura de lo que necesita
este país. Simplemente se invierte una cantidad de dinero sin control y sin objetivos. No hay un plan de reconversión industrial verde con garantías laborales, ni una apuesta decidida por un transporte público 100% sostenible, accesible y en camino a la gratuidad universal. Seguimos prisioneros de un modelo de movilidad que intoxica nuestras ciudades y el planeta. Son unos presupuestos para una transición ecológica de boquilla. Y a esta realidad se suma que las áreas que atienden materias tan importantes como cuidados, juventud, medio rural, retroceden, debilitando políticas que también son esenciales para el equilibrio y la cohesión territorial. En definitiva, pensamos que con estos presupuestos el Gobierno renuncia a combatir la especulación, renuncia a defender los servicios públicos, renuncia a redistribuir la riqueza y renuncia a garantizar un futuro digno para la juventud. No son unos presupuestos para la mayoría social. Son unos presupuestos que priorizan la estabilidad, sí. Nosotros le reconocemos esto al Gobierno. Pero priorizan la estabilidad de los poderosos y de los que más tienen, de los que tienen dinero. Priorizan esa estabilidad sobre las necesidades de la gente corriente. Aurrekontu horiek ez dute balio desberdintasuna murrizteko. Ez dute balio errealitatea eraldatzeko. Gauzak dauden bezala mantentzeko baino ez dute balio. Eta jende askorentzat hori ez da nahikoa. Hilabetez hilabete zailtasunak dituztelako. Desde nuestra coalición, desde luego, pensamos que el Gobierno vasco no se debería conformar con administrar lo existente. Nosotros soñamos y luchamos por una Euskadi distinta de la que hoy existe. Un país donde la vida digna esté realmente en el centro, para todas y para todos, donde la riqueza se comparta, es decir, se redistribuya, donde la tierra se cuide y donde la democracia se viva también en la economía. Este presupuesto no sirve para eso. Este presupuesto sirve, sí, para sostener la foto del Gobierno, pero no para sostener el país real, el que tiene necesidades cada mes, el de las personas que cada día viven y sobreviven para poder tener una vida digna. Y por eso planteamos una enmienda a la totalidad con la intención de la devolución de los presupuestos. Y negamos la mayor también al Gobierno vasco en su discurso, en su intervención de hoy del consejero sobre la falta de voluntad de acuerdo por parte de nuestro grupo. Sí, nosotros presentamos al Gobierno una propuesta para negociar que puede ser entendida como una enmienda a la totalidad, claro, porque no compartimos el modelo y los objetivos. Pero lo hicimos también trasladando al Gobierno vasco nuestra voluntad de, a partir de ahí, explorar las vías de negociación. Y la respuesta del Gobierno fue un portazo en toda regla. La respuesta del Gobierno fue: tráigannos otra cosa. El Gobierno no ofreció nada a este grupo de la oposición. El Gobierno demostró claramente que ha decidido que con su mayoría absoluta le es suficiente y no quiere ampliar ese apoyo a los presupuestos de los que hablaba el Lehendakari cuando presentó estas cuentas. No es cierto, no es cierto. Nosotros tenemos una diferencia muy grande, sí, de modelo. Tenemos una diferencia muy grande sobre lo que se tendría que cambiar para tener más recursos y de manera más justa. Y tenemos una diferencia muy grande sobre cómo luego se tienen que distribuir los presupuestos, los gastos, las inversiones, sí. Pero también sabemos que hay ámbitos donde podemos acercarnos y encontrar puntos en común. Si no se exploran esas posibilidades en una mesa, es absolutamente imposible. El consejero decía que planteamos un cambio por más de 800 millones de euros y no le planteamos de dónde sacarlos. Nuestra primera respuesta es reforma fiscal. Este país sigue necesitando una reforma fiscal justa. La reforma fiscal que los partidos que sostienen al Gobierno realizaron hace unos meses
en las Juntas Generales de los 3 territorios no es la reforma fiscal para tener unos presupuestos para este país, porque los presupuestos del Gobierno vasco son los presupuestos del país, unos presupuestos justos. Si siguen pagando, sobre todo, las y los trabajadores, no serán nunca unos presupuestos justos. Y por eso ahí siempre plantearemos al Gobierno que ahí también están los recursos que luego nosotros proponemos cuando planteamos nuestras enmiendas para negociar con el Gobierno. Pero también hemos movido una cantidad similar en nuestras enmiendas parciales, que lógicamente no se compartirán, pero a partir de las cuales sí existía la posibilidad real de negociar. Pero está muy claro, el Gobierno vasco ha decidido que no quiere acordar con ningún grupo de la oposición, desde luego no con el nuestro. Y dice que no va a perder tiempo en los planteamientos que le hacemos sobre si son unos presupuestos de izquierdas o de derechas. Pero luego sí ha perdido estas semanas mucho tiempo en esa cuestión. Y nosotros no le hemos planteado al Gobierno si estos son unos presupuestos de izquierdas o de derecha. Nosotros lo que le hemos planteado al Gobierno es con quién estaba dispuesto a negociar estos presupuestos. Porque el Partido Popular o Vox y nuestro grupo, nuestra coalición, Sumar, no le vamos a plantear las mismas cosas al Gobierno a la hora de negociar. Le vamos a plantear cosas diferentes y en la mayoría de las cuestiones contrarias. Y por lo tanto necesitábamos claridad, necesitábamos honestidad. ¿Estaban dispuestos a negociar con nosotros o estaban dispuestos a negociar con ellos? Creo que la respuesta es que no estaban dispuestos a negociar con nadie. Pero esa es la crítica que nosotros hemos hecho y, sobre todo, la petición de honestidad que le hacíamos al Gobierno. Si realmente esa mano tendida que acompaña continuamente a los discursos de presentación de presupuestos del Gobierno vasco era real, los grupos de la oposición como el nuestro necesitamos saber en base a qué está dispuesto a negociar el Gobierno. Nosotros ni este año ni el que viene queremos que se juegue con nuestra voluntad política, negociando con nosotros en una mesa unas cosas y con grupos de derecha en otra mesa otras cosas contrarias. Nosotros planteamos la negociación de los presupuestos con honestidad, planteando desde el principio la diferencia honda que mantenemos con el Gobierno vasco y con su modelo presupuestario, pero planteando a la vez que a partir de esa diferencia honda y de nuestro rechazo inicial a lo que se nos presenta porque no lo compartimos, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa e ir viendo aquellas cuestiones específicas donde podamos acercarnos para ver si eso es suficiente para ambas partes para llegar a un acuerdo. Lo que no garantiza ningún acuerdo, desde luego, pero esa es la vía de negociación cuando se le dice a la opinión pública que se tiene mano tendida. No se ha tenido mano tendida en absoluto y, por lo tanto, ante unos presupuestos que no compartimos modelo de ingresos, no compartimos modelo de gastos, no compartimos modelo de inversiones y, además, nos los presenta un Gobierno que no ha querido negociar ni hablar con nosotros prácticamente nada, pues obviamente pedimos su devolución a través de esta enmienda a la totalidad. Eskerrik asko, Hernández.